nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Los que estáis aquí presentes y también aquellos que seguís esta Eucaristía por televisión, aquellos que estáis en residencias, en hospitales, aquellos que estáis enfermos o en vuestra propia casa. Que el Señor os siga bendiciendo a todos y que podamos vivir con fruto esta celebración de la Eucaristía en el día en el que la Iglesia celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Nápoles el año 1696. A fin de promover la vida cristiana en el pueblo, trabajó infatigablemente predicando y escribiendo, especialmente sobre teología moral, disciplina en la que es considerado maestro, y tras muchos obstáculos fundó la Congregación del Santísimo Redentor, conocidos como redentoristas, para evangelizar a la gente falta de formación. Una vez elegido obispo, se entregó de modo excepcional a este ministerio, que tuvo que dejar 15 años después, aquejado por graves enfermedades. Murió el año 1787. Con esta intención que nos ofrece la Iglesia y con todas aquellas que cada uno de nosotros traemos en nuestro corazón, comenzamos esta Eucaristía. Y lo hacemos pidiendo perdón a Dios. Pedimos por nuestros pecados, que nos regale su misericordia una vez más y que nos siga mirando precisamente con esos ojos de Padre. Lo hacemos en unos momentos de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que suscitas continuamente en tu Iglesia nuevos ejemplos de virtud, concédenos seguir las huellas del obispo San Alfonso María en el celo por las almas, de modo que consigamos su recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. He roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo:
Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que no precedieron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor: de este modo romperé el cuello de todas las naciones, el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor dijo: ve y dile a Hananías: esto dice el Señor, tú has roto el yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas las naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Les entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del falso camino y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas
y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridos enfermos que estáis siguiendo esta Eucaristía por la televisión, aquellos que los cuidáis también, tan importantes, que la paz del Señor esté siempre con todos. Estamos en el mes de agosto y es el día 1. Algunos están comenzando las vacaciones, otros las han tenido ya en el mes de julio. El mes de agosto siempre nos recuerda el descanso, nos recuerda pues el desconectar de tantas actividades que solemos llevar a cabo para dedicar un tiempo pues a lo que habitualmente no se puede hacer, pero de manera especial para descansar. Y cuando leía este Evangelio y meditaba unas palabras para poder compartir con vosotros, me venía a la mente esa frase de que Dios no tiene vacaciones. Y lo vemos muy bien en el Evangelio que acabamos de escuchar y los Evangelios que vamos a escuchar en los próximos días. Vemos cómo Jesús hoy, después de una noticia trágica, triste, la muerte de Juan el Bautista, necesita precisamente un tiempo sí de desconexión, un tiempo de quizás de descanso, y se retira a orar. Se retira precisamente pues una vez más a comunicarse con Dios, una vez más a ser capaz de ir asumiendo, aceptando la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Es en el fondo un tomar fuerzas para poder seguir, que es lo que hemos de hacer tantas veces en nuestra vida. Pero vemos que Jesús no está mucho tiempo ahí, sino que enseguida la gente se entera de dónde está y va en su busca porque tienen necesidad de Él. Y eso es lo que hacemos cada uno de nosotros, cada vez que nos acercamos al Señor, que nos acercamos a la Eucaristía. Tenemos necesidad de que Dios esté presente en nuestra vida. Y no necesita Jesús mucha insistencia. Enseguida vemos que se pone a trabajar para los demás. Enseguida vemos que desde esa compasión, sabiendo, entendiendo el sufrimiento de los demás, Jesús se pone al servicio, que es aquello que nos dice tantas veces en el Evangelio, desde ese Evangelio que es tan conocido del lavatorio de los pies a los discípulos. Eso mismo es lo que Él hace. No habla de teoría. Jesús habla siempre, precisamente, no tanto con las palabras, sino con el ejemplo. Y una vez más, lo hace. Vio la multitud, se compadece y se pone a trabajar, a curar a los enfermos, a decirles una palabra de aliento, de ánimo, de vida. Ojalá, y cada vez que nosotros también tengamos necesidad de Dios, cada vez que salgamos a su encuentro y nos encontremos con Él, en los hermanos, en los sacramentos, sintamos también, como estos enfermos del Evangelio, pues esa palabra, ese abrazo, ese sentir acompasado del corazón de Dios con el propio nuestro, para poder seguir adelante, para poder seguir cargando con nuestras propias cruces. Eso hacemos siempre que participamos en la Eucaristía, porque aunque realmente esta experiencia que tiene la multitud no sea la de una Eucaristía, pero es la de la mesa, es la experiencia de la fracción del pan. La multitud no solo se sacia
con la presencia de Dios, sino también con el pan que Él reparte. Esos 5 panes y 2 peces que son tan significativos para nosotros, es decir, prácticamente nada. ¿Qué es eso para tanta gente? Nada de nada. El milagro está en el compartir, el milagro está en el poder repartir, el milagro está en no escabullirnos de aquello que nos toca. Jesús lo dice muy claro: dadles vosotros de comer. Y se lo dice a sus discípulos lo mismo que nos lo dice a cada uno de nosotros. Tantas necesidades hay en nuestra vida que no podemos mirar para otro lado, como tantas veces nos dice el Papa Francisco, sino que hemos de acoger al que sufre, acompañar, ayudar a aquel que necesita de cada uno de nosotros, aquellos hermanos nuestros que están en las periferias de la vida. Esa es nuestra misión: dar. Pero más importante que dar incluso es compartir. Y solo desde el dar, desde el compartir, podremos también repartir aquello que somos, nuestra propia vida. Eso lo supo muy bien el santo que hoy celebra la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, un santo que desde quizás muy joven sintió la llamada al servicio, aunque él ya trabajaba como abogado en el mundo de las leyes. Él sintió enseguida que Dios lo llamaba para defender a otros, precisamente de otros males, de los pecados, de ese mal del corazón que tantas veces tenemos y que Cristo nos cura, que Dios nos cura en la confesión. Este santo, maestro en leyes, en moral, escribió, entre otras muchas obras, una titulada Tratado sobre la práctica del amor a Jesucristo. Y es de ahí de donde saca un fragmento el oficio de lecturas de hoy, y me ha gustado nada más cómo empieza, y eso es lo que quería dejaros para que podamos pensar, para que podamos reflexionar, porque es una llamada siempre actual a cada uno de nosotros. Y dice así, leo literalmente: toda santidad, toda perfección del alma consiste en el amor a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro sumo bien y nuestro Redentor. La caridad es la que da unidad y consistencia a todas las virtudes que hacen al hombre perfecto. Pues es una llamada siempre, una llamada a que caminemos en santidad, a que descubramos precisamente ese amor que Dios nos tiene y que nosotros seamos capaces de manifestarlo a los demás, pero sobre todo también manifestarlo a Cristo, que es el que nos envía como a los discípulos. Dice también en este trocito San Alfonso que Dios nos da a cada uno unos dones, y con esos dones hemos de amar a Dios. No podemos amar a Dios si no amamos a los demás. Pues ojalá y también nosotros seamos de esos que a manos llenas repartamos a los demás un poquito de tiempo, un poquito de atención, un poco de cariño, es decir, aquello que seguramente Dios sabe que necesita el corazón de tantas personas a nuestro lado. Que así sea. Y puestos en pie, vamos a continuar nuestra celebración. Mientras celebramos la memoria de San Alfonso, que hizo de su vida una entrega generosa al Evangelio, invoquemos la ayuda divina sobre la Iglesia y sobre todos los hombres. Para que en fidelidad al Evangelio la Iglesia promueva los distintos carismas como signo del amor a Dios y a los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ayude a los pastores a guiar a sus comunidades con su ayuda y ejemplo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los cristianos aprendan a resolver sus problemas a la luz de la fe,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos celebramos la santidad de San Alfonso María de Ligorio, recibamos el auxilio de su intercesión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por Tere, una señora de Zaya, Vizcaya, que hoy cumple 95 años. Pedimos por sus intenciones, por su salud, por su vida, para que el Señor la siga bendiciendo. Roguemos al Señor. Y pedimos también por todas nuestras intenciones, la de los que estamos aquí presentes en esta Eucaristía y la de todos los que seguís esta Eucaristía por televisión, para que el Señor se siga haciendo presente en vuestras vidas, en vuestras necesidades. Roguemos al Señor. Padre de misericordia, te rogamos que derrames sobre nosotros, por intercesión de San Alfonso María de Ligorio, tu gracia salvadora, y nos conceda servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, enciende, misericordioso, nuestros corazones en el fuego celestial del Espíritu. Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios ofreciéndose él mismo por medio de ellos como víctima santa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Alfonso María de Ligorio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Celina, José Antonio y María Isabel, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Alfonso María, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado. Por eso ahora, como hermanos, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tiene tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos en Cristo, intercambiamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa.
Oremos. Oh Dios, que hiciste a San Alfonso María, fiel dispensador y predicador de este misterio tan grande, concede a tus fieles recibirlo frecuentemente y alabarte sin cesar al recibirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz mes de agosto. Que descanséis aquellos que empezáis ahora vacaciones. Que descanséis, que disfrutéis y también que tengamos ese ratito de encuentro con el Señor cada día en la Eucaristía y en la oración. Con la alegría del Señor podéis ir en paz. Aquel que lo desee puede continuar ahora con un ratito de adoración al Santísimo.